Cuando cae la tarde y comienza la noche, inmediatamente entramos en directo a través de City Radio TV Sport y City Radio TV para informarles todo el acontecer del mundo. El mundo rota, las noticias están en permanente movimiento. Soy José Pacheco y a partir de este momento estamos en voz alto. Periodismo de verdad. Periodismo sin tapabocas. La denominada dique gente de bien, porque ellos son gente que trabaja muy bien con el Estado, así como el ternero con la ubre de la mamá vaca. O sea, exprime la ubre, les trae todo y ellos son la gente de bien. Son la gente de bien porque son los que mandaban conjuntamente con ganado vacuno rumbo a Medio Oriente y a España panelas combinadas con la comida del ganado vacuno. Son gente de bien porque este gobierno les está dando duro por la cabeza y les tiene la mercancía de panelas blancas en depósito donde se les está pudriendo, porque es que la humedad pudre todo y más en esta época donde está lloviendo intenso. Por mucho que esté metido en una bodega, esa vaina debía estar ya recorriendo Centroamérica y llegando a Estados Unidos o a los Países Bajos, donde eran los mayores consumidores o son los mayores consumidores de toda esa sustancia que los pone a volar sin estar volando. Los lleva a la luna y los trae sin cohete y así sucesivamente. Entonces ahora, a raíz de que el alcalde de Medellín, Quintero Calle, se le dio por ingresar al Club El Nogal, un club de tres en conducta, porque es un club donde una vez le colocaron unos explosivos de alta intensidad. Se dicen que fue la FARC, otros dicen que fue carteles contrarios a otro cartel, que se dieron bambán zamorano, explosiones. Total, nunca se supo la verdad verdadera. Hay muchas hipótesis sobre eso, de que era verdad, y se reunían grandes jefes del paramilitarismo y del narcotráfico en Colombia a tocar sus negocios y todos los temas de la politiquería, porque aquí el tema de la politiquería en Colombia ha estado embadurnado junto al paramilitarismo y al narcotráfico. Y entonces, ahora la gente de bien, de tres en conducta, dicen que la indiamenta se ha tomado a Bogotá a raíz de que han venido la serie de comunidades indígenas provenientes del Cauca para estar presente en la marcha del 1 de mayo, día de la clase obrera, de la clase trabajadora, de la clase oprimida, de la masacre que hace muchos años sucedió en Chicago, donde acribillaron una cantidad de obreros por estar luchando por sus derechos. Entonces ahora el tema de la gente de bien, de tres en conducta, es de que la indiamenta para aquí, la indiamenta para acá. Una representante de las indiamentas les expresa esto.
aquí nos tienen. ¿Y saben qué? El próximo 1 de mayo vamos a salir por millones a las calles de nuestro país a defender la consulta popular. Aquellos creen que desde sus oficinas y sus clubes nos asustan. Pues se equivocan. Hace más de 500 años han querido desaparecernos y aquí nos tienen, más vivos que nunca. La oligarquía y sus amigos de la derecha son unos hipócritas. A ellos no les gusta la indiamenta, pero sí les gustan nuestras tierras, nuestros ríos, las montañas en las que habitamos. Pues entérense porque esta indiamenta va a salir a las calles con todo el poder, con toda la fuerza para defendernos y para defender nuestros derechos que aquellos personajes como Álvaro Uribe nos han querido quitar y nos han quitado, porque ellos representan esa clase política que prefiere una sociedad esclava y sumisa. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Nosotros vamos a salir a las calles a defender los derechos de la clase popular, de la clase que históricamente ha sido vulnerada, porque la indiamenta somos más. Entonces resulta de que como a Colombia la está matando la pereza en la época del gobierno de Uribe, había que matar a 6.402 falsos positivos para hacerlos creer de que habían sido dados de baja en enfrentamientos con el ejército colombiano. Y hoy las mentiras prácticamente años después salen a flote. Ese es como el ahogado, de que sale a flote, algún día sale a flote porque el mar no se queda con nada. Y la verdad, así sea que la tapen y la oculten como hace el gato con sus necesidades fisiológicas, algún día salen, algún día afloran. Mire, escuchen lo que dice la prensa francesa en español. Relata sobre la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro para el próximo 1 de mayo. Se hará prácticamente, como se dice, la radicación de los 12 puntos de la consulta popular. Atención Colombia, informes desde Europa con el Endecop de Latin Noticias. Durante el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro defendió la consulta popular como un pilar de la democracia participativa consagrada en la Constitución de 1991. El mandatario afirmó que negarla es retroceder al autoritarismo de la Constitución de 1886. Petro apuntó directamente al Congreso señalando de no representar al pueblo y de obstaculizar deliberadamente reformas clave como la laboral. Otro instrumento es la consulta popular. Es el fundamento de la Constitución del 91. Se llama democracia participativa. Es lo que diferencia la Constitución del 91 de la autoritaria del 86. Si le quitan el derecho de participar al pueblo, es decir, la democracia participativa, no estamos hablando ya de la Constitución del 91, sino la del 86. Y si un poder constituido lo hace tapándole el poder al pueblo, pues no tiene razón de ser porque se vuelve ilegítimo inmediatamente. El jefe de Estado manifestó que sectores tradicionales estarían retrasando los tiempos legislativos para impedir que la consulta se realice antes de que termine su gobierno en el 2026. El Partido Liberal ha decidido presentar y aprobar el proyecto que saboteó el Pinto de la Comisión Séptima. Y lo ponen de ponente. Es decir, el saboteador, el que le quitó las horas de descanso a los trabajadores, el que no permitió que a las 6 de la tarde terminara el día, el que no permitió que las madres comunitarias tuvieran una relación laboral y no es de explotación, el que no permitió que las mujeres pudieran ir al médico en la menstruación, el que no permitió que las pensiones pudieran llegar a todas y todos los colombianos, el que no permitió que el día termine a las 6 horas o que en vez de contratar trabajadores y trabajadoras se contrate en término laboral y no en término civil para que las echen a las 2 o 3 meses, el que no permitió los derechos esenciales del trabajador y la trabajadora, hundiendo con las evangélicas, con la señora Berenice, con la señora Blel del Partido Conservador, la reforma laboral. Entonces ahora resulta que lo ponen de ponente para salvar la reforma laboral. Eso es una hipocresía, en mi opinión. O sea, que pretenden que el Congreso se demore entonces en un debate, 2 años, como ocurrió con la reforma laboral, para que el tiempo de la consulta se pase, para que los senadores no voten la consulta popular, y entonces el Partido Liberal está pretendiendo taparle la boca al pueblo, evitando la consulta popular en un proyecto que se demoraría, pues ya lo probamos ahora, 2 años, es decir, que quedaría interrumpido con la salida de este gobierno en el 2026.
El presidente aseguró que el mecanismo constitucional busca garantizar derechos laborales esenciales para los colombianos más vulnerables, incluyendo horarios justos, pago de horas extra y contratos dignos. Según el mandatario, la iniciativa protege especialmente a vendedores ambulantes y empleados con jornadas extendidas sin remuneración adicional, no a intereses gubernamentales. El 1 de mayo sale la espada de Bolívar a la plaza de Bolívar. Y la quiero colocar como la guía del pueblo colombiano. La consulta no beneficia a nadie en esta mesa. Quizás en esta mesa se discuten siempre cosas que los benefician a los que están sentados en la mesa y a quienes los compran, los grandes capitales de Colombia. Aquí esta iniciativa no beneficia a nadie de los que están aquí sentados. Se pensionan ustedes, tienen contrato laboral, no tienen problemas desde el punto de vista de un patrón que despida en un mes, aunque el patrón de todos ustedes y todas es el pueblo. Y el pueblo puede despedir. Se llama revocar. Ese es un derecho del pueblo. Pero la consulta popular es para que el pueblo tenga derechos, los mínimos. Finalmente indicó que si el Senado no discute la consulta en un plazo de 30 días, la convocará por decreto tal como lo permite la ley. Y sostuvo además que un Congreso que silencia al pueblo pierde su legitimidad. Mañana mismo el mensaje. Se reúnen las dos comisiones séptimas de Cámara y Senado, juntas. Tienen que tener una ponencia y solo van a discutir eso, la reforma laboral en Colombia, y pasa a plenarios. En la ponencia sabemos si es una burla. Si es una burla al pueblo. Y el tiempo nos da para que discuta el Senado de la República en sus 30 días. Y si el Senado de la República en 30 días no discute, entonces el presidente por decreto convoca la consulta tal cual dice la ley. ¿Usted qué opina? ¿Está el Congreso protegiendo intereses privados en lugar de representar al pueblo como lo señala el presidente? ¿O se acabó la democracia participativa en Colombia? No olviden apoyarnos compartiendo y comentando. Somos Periodismo de Información. La opinión la tiene usted. Suscríbase activando las notificaciones de El Endefons de las Noticias. Por el día de hoy les decimos merci beaucoup et à très bientôt. Gracias a ustedes desde París, France, donde estuvieron en el día de ayer con el fuerte apagón que prácticamente puso en vilo a gran parte de Europa, España, Portugal, Francia y otros países. Se habló mucho de que era un ciberataque, terrorismo. Bueno, ya que tocamos el tema del apagón en Europa, vamos a ver qué nos dice un corresponsal desde la madre patria, hombre, desde Madrid, España. ¿Qué nos dice? Se empiezan ya a conocer más detalles y se empieza a descartar la opción del ciberataque, pero se sigue sin conocer exactamente el motivo del fallo. Lo que sí se sabe es por qué, por un fallo en la península, se apagó toda España. Y es porque en España somos demasiado verdes, tenemos demasiada energía renovable. El fallo se originó en el suroeste de la península y fue que hubo un desfase en la tensión que provocó una perturbación por toda la península. Esa perturbación, la red eléctrica de toda la península la podía haber absorbido perfectamente, pero teníamos muy poca inercia. ¿Qué quiere decir que tengamos poca inercia en la red eléctrica? Esa inercia viene dada por los generadores síncronos, como centrales nucleares o ciclos combinados, principalmente. El ciclo combinado es quemar gas natural. Y los generadores síncronos lo que hacen es marcar la frecuencia de la red. Luego tenemos las energías renovables, como los paneles fotovoltaicos o los molinos de viento. Estos no generan de manera continua. A veces hace sol, a veces pasa una nube, a veces hay viento, a veces no. Por lo tanto, lo que hacen es acoplarse a la red de los generadores síncronos y aportar electricidad cuando pueden. Bien, pues en el momento antes del apagón, la inercia de la red eléctrica era de un 20%. Estábamos en mínimos, porque hacía sol, es primavera y la energía fotovoltaica estaba a tope. Hemos estado en niveles inferiores de inercia y no ha pasado nada. Pero tener la inercia tan baja no da margen al error. Esa perturbación en el sistema por un desfase de la frecuencia en una zona de España no la pudo absorber la red y creó unas sobretensiones que obligó a los generadores a desconectarse de la red automáticamente. Y al desconectarse tantos generadores a la vez, cayó la tensión a cero, lo que se conoce como el cero eléctrico o el blackout. Y esto da que pensar porque quizá no necesitemos tanta energía renovable y más centrales nucleares. Porque las energías renovables van a necesitar siempre un generador síncrono de apoyo. No podemos tener un sistema con tan poca inercia. Cualquier mínima perturbación no puede dejarnos a todos sin luz. Y eso fue lo que sucedió en España. Hay varias razones. Una de estas, la más clara, que acaba de informarnos desde territorio madridista, el amigo Fabián
Goncalves. Gracias por ese amplio informe. LPF Constructores le ofrece remodelaciones, obras civiles e hidráulicas en el 302-614-6683. De Delicio, las delicias de Delicio son maravillosas, son espléndidas, deliciosas, elaborados con base harina de trigo 100%, los deditos, las empanadas de queso, pollo hawaiana y los deditos de queso. Además le agregamos las delicias de la comida árabe. Delicios 301-625-4662. Un senador conocido como Fabio Amin, él toca un tema bastante álgido, profundo y preocupante, el tema de pensionar. Que hoy en día, para que un joven, al cumplir su etapa de cotización, pueda recibir el mínimo o una pensión doble, póngale usted a hablar, o sea, el doble del salario mínimo. No va a ser tan fácil. Aquí está esta información. Nadie aquí le ha dicho a Colombia que para alcanzar una pensión de salario mínimo en un fondo privado de pensiones hay que ahorrar alrededor de 290 millones de pesos. Esa es la cifra. Que lo sepa el país. Nadie lo dijo en abril ni lo dijo en la defensa. Que miren los colombianos en sus extractos que le llegan trimestralmente frente a su ahorro pensional y sepan que para asegurar lo que hoy es 1.300.000 pesos tienen que tener en el ahorro a la vista, lo repito nuevamente porque se nos había olvidado, 290 millones de pesos. No es una cifra menor. Y cuando nos propusimos la discusión del umbral, defendimos el 2.3 salarios mensuales legales vigentes. Es para que en el marchitamiento del sistema de reparto del régimen de prima media, por lo menos en colpensiones, lleguen a un salario de pensión de alrededor de 2.900.000 pesos. ¿Sabe cuánto necesita entonces ese mismo cristiano trabajador de toda la vida para tener 2.900.000 pesos en el fondo privado? Necesita 667 millones de pesos ahorrados. ¿Quién los ahorra? Y trabajando 40 años en salarios mínimos logra con el ahorro y con el rendimiento este monto o cuantía que se requiere. Nos encontramos en modo pedagogía de la consulta popular y hoy queremos hablar de la pregunta número 9 sobre el contrato sindical. El contrato sindical fue una figura poco usada en Colombia. Para el año 2010 solamente habían 50 contratos en toda la nación. Para el año 2014 había más de 1.500. En esos 11 años esa cifra ha crecido de manera exponencial. La promoción de esta figura se debe a la ilegalización de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado por la ley 1429 de 2010, que en su artículo 63 las prohíbe. Las mismas mutaron su naturaleza jurídica de ser cooperativas y precooperativas a ser sindicatos. Algunas de ellas ni siquiera el nombre cambiaron. Ese tránsito hacia arroparse como sindicatos ha ocasionado tres problemas. El primero es que intermedian verdaderas relaciones laborales. El segundo es que desnaturaliza la organización sindical, convertirla en un empleador. Y el tercero es que deslaboraliza, pues el trabajador deja de ser trabajador para convertirse en un afiliado partícipe con menos derechos. Desde el Ministerio del Trabajo promovemos los derechos. Bueno, está todo bien explicado con respecto a las pensiones por el lado privado. Totalmente detallado que la dificultad que le puede ocasionar a una persona a futuro ser pensionada de manera por el lado privado. Publired, publicidad digital, gráfica, audiovisual, interior y exterior. Transmisión en tiempo real y directo para que su producto, su servicio o imagen calen en las primeras posiciones del gran mercado mundial y global. 304-80-0021 es nuestro contacto. Y Juan del Monte tiene los productos naturales para un mejor vivir, prevención y sanación con los productos de Juan del Monte.
Expresiones, cursos presenciales y virtuales para el desarrollo humano, para el desarrollo de expresión oral, corporal y escrito. Expresiones, nos puede contactar en el 300-480-0021. Los cursos de expresiones igualmente le asesoran al escolar, al joven de secundaria y al universitario en sus labores que se le presenten la asesoría a todo nivel. Cursos de expresiones. Hay un tema muy contundente por estos días, no solamente en Colombia, sino también en México. Claudia Sheinbaum, la que reemplazó a López Obrador, AMLO, ha recibido fuertes críticas y a la vez han cogido a López Obrador como muñeco de trapo, donde lo han catalogado inclusive de narcotraficante. Eso que sucede en México es una réplica de lo que sucede aquí también en Colombia con el presidente Gustavo Petro. Es que la ultraderecha, traqueta, mafiosa y allá, no sé si es paramilitar, acá es paramilitar, busca toda la suciedad, no sociedad, suciedad del caso para lanzar cobardemente y atacar cobardemente al gobierno, al ejército y a la policía. Vamos a escuchar a la presidenta del país mexicano. Ayer creo que vi que narcopresidente AMLO, ya déjenlo en paz. Todo otra vez, ¿no?, contra el presidente López Obrador. Cuando además allí quien tenía resguardado el predio pues era la Fiscalía Estatal. Pero más allá de eso, espérense a la información. Ayer estuvo ahí la Comisión de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación. Ya entró la Fiscalía General de la República en coordinación con la Fiscalía Estatal y le pedí al fiscal que la próxima semana venga aquí a la mañanera a informar qué es lo que encontraron ahí. Porque eso sí, la oposición ya se les olvidó García Luna, ya se les olvidó la guerra contra el narco, ya se les olvidó Felipe Calderón. Ya otra vez, ya ayer creo que vi que narcopresidente AMLO está... Pues es la misma película que aquí escuchamos todos los días, con esta ultraderecha malsana, que con sus ejércitos de traquetos, desde el gobierno de Gaviria en 1990-1994 vienen asesinando militares y policías. En la época de Gaviria asesinaron 1.800 efectivos de la policía y el ejército. En el gobierno de Samper, 1994-1998, 2.300 efectivos. Gobierno de Andrés Pastrana, 1998-2002, 3.200. En el gobierno de Álvaro Uribe fue donde más masacres hubo de policías y militares. 2002-2010, 5.500 efectivos de policía y militares masacrados durante el gobierno de Álvaro Uribe. En el de Santos, 2010-2018, 2.100 efectivos de la policía y el ejército. En Duque, 2018-2022, 900 efectivos, o sea, bajó ostensiblemente. En el gobierno de Petro 2022-2024 las estadísticas dicen que 350 efectivos de la policía y el ejército han sido asesinados por grupos sicariales, como dijo hoy un comandante de policía en Santa Marta, en Ciénaga. Dijo, nosotros no estamos enfrentados a grupos subversivos. Nosotros estamos siendo asesinados por grupos de traquetos, por asesinos.
Ayer hubo emergencia en la estación de policía del municipio de Galapa. Tuvo que ser resguardada por el Gaula, por el ejército. Igualmente la del barrio Villa Olímpica, barrio cercano al municipio de Galapa. La situación se ha vuelto de esa manera, ostensiblemente persiguiendo a la fuerza pública para hacer ver al gobierno progresista de Gustavo Petro como un gobierno que es disque enemigo de la policía y el ejército, cuando el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas en Colombia. ¿Cómo va a querer él que uno de sus efectivos, de esa fuerza que defiende a la nación, que defiende al ciudadano y los intereses de la comunidad, sean acribillados por sicarios de la ultraderecha? Ya lo dijo, se aquietan o los aquietamos a los del clan del Golfo, que son los mismos urabeños. Y los quitaron los urabeños porque los confundía con Uribe, los urabeños de Urabá. Ya le dijo que si es necesario llegará donde los máximos financiadores que están en Dubái. Cuando Petro dice rojo es porque es rojo. Si él dice que desde Dubái está el financiamiento con armas, logística y cuanta vaina para asesinar a la policía y el ejército, es porque es en Dubái. No es en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela. Es en Dubái. Y allá hay las mafias de toda índole. Las mafias internacionales manejan todo desde Dubái. Él lo dijo cuando fue candidato presidencial y no fue a una manifestación de marcha promoviendo su candidatura presidencial, que el grupo paramilitar La Cordillera, que es financiado desde Dubái, lo iba a asesinar. Y por eso no se presentó esa vez en la ciudad de Pereira, donde asesinaron a Villa, el estudiante universitario. Carlos Leder vino a Colombia, está en Colombia, quiere hacer un libro, dice él, antes de partir de esta tierra, y así se expresó. Yo trafiqué muchas toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. La tenebrosa máquina de muerte que lideró Pablo Escobar, su socio, amigo y delator. Ponen en la película, pone que Pablo Escobar se tomó el poder y era el gobernador de Colombia o algo así. Bueno, son películas y son especulaciones, entonces yo veo la necesidad, antes de que yo departa de este planeta, de contar mi versión de los hechos. Yo quiero en este momento reiterar que yo trazo una línea roja porque yo fui extraditado en febrero de 1987. El único crimen político que Pablo Escobar, del cual era el autor intelectual y sus pistoleros eran los autores materiales, fue el asesinato lamentable del ministro de Justicia, doctor Lara Bonilla. Entonces todo lo que Escobar haya cometido de violencia después del 87, yo no estaba en Colombia, yo estaba preso en los Estados Unidos. Ahora Leder dice que Pablo Escobar solamente mandó a asesinar al ministro Lara Bonilla. Eso dice Leder. Otra vaina es después de que Leder ya se fue para los Estados Unidos. ¿Qué sucedió ahí con el avión de Avianca? Con la explosión de el edificio del DAS, con la muerte de Galán Sarmiento, Luis Carlos Galán Sarmiento, y en fin, otras y otras atrocidades hechas por el cartel de Medellín. Leder tiene su historia y Leder la cuenta como él la considera. Hoy se cumplen 100 años del gobierno de Donald Trump. Y desde que llegó,
el mundo se empezó a revolver con esta cuestión de los aranceles. ¿Qué ha pasado con esto de Donald Trump en estos 100 días? Los primeros 100 días del presidente Trump han sido desastrosos para los derechos humanos. Así lo denuncia la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, tras el último informe global sobre la más que alarmante situación de los derechos humanos en el mundo. El informe lo llama el efecto Trump, un impacto brutal que acelera el retroceso de los derechos humanos, desmantela décadas de avances y refuerza las tendencias autoritarias a escala global. Y es que desde su primer día Trump dejó claro por dónde iba. Prohibió solicitar asilo en la frontera con México y la militarizó. Intensificó las redadas de inmigración y bajo el pretexto de combatir pandillas etiquetó a migrantes como terroristas extranjeros, enviándolos a El Salvador en desafío de su propio organismo judicial. Deportó incluso menores de edad con ciudadanía estadounidense. Expulsó ilegalmente a personas con estatus legal, excusándose luego en errores administrativos. El informe también destaca que Trump ha impulsado medidas sistemáticas para restringir la libertad de expresión y de protesta, apuntando especialmente a activistas pro-palestinos, defensores de derechos humanos y medios de comunicación críticos. En apenas 100 días, casi una docena de estudiantes y profesores universitarios han sido detenidos por agentes federales en una represión dirigida explícitamente contra quienes denuncian el genocidio en Gaza, como Rumeysa Ozturk o Mahmoud Khalil. Ha intentado desmantelar medios públicos como La Voz de América y ha perseguido activamente a periodistas y medios que considera opositores. Pero el retroceso en derechos humanos no se limita a Estados Unidos, también golpea a Gaza. If you take the people, the Palestinians, and move them around to different countries, a peace force like the United States there, controlling and owning the Gaza Strip would be a good thing. O sea, la solución que Trump le da al genocidio en Gaza no es detener a Netanyahu, sino vaciar Gaza de palestinos y poner al mando a Estados Unidos para una reconstrucción. ¿Se acuerdan? El informe también señala que Trump ha impuesto sanciones contra la Corte Penal Internacional por emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios de Israel, debilitando así la justicia internacional y socavando los mecanismos de rendición de cuentas. Y todo esto solo en 100 días. Y todo nada más en 100 días. ¿Y lo que falta? ¿Será que mejorará la situación o empeorará? Si en 100 días ha hecho tantas atrocidades, ¿cuántas hará en más de 100 días? A esperar para ver qué sucede. Cuando cae la tarde y comienza la noche, yo siempre estoy aquí en directo con todos ustedes para presentarles en voz alto periodismo de verdad y sin tapabocas. Llegamos al final de la emisión de hoy, 29 de abril del año 2000. 29 de abril, sí, del año 2025. Mañana es 30 de abril, no, 30. Hoy es 30 de abril, ¿verdad? Hoy es 29 de abril. Mañana es 30. Llegamos al final de la emisión de En Voz Alto, periodismo de verdad y sin tapabocas, a través de City Radio TV. Deseándoles una noche maravillosa, oído a todas las noticias que se presentan con respecto a los atentados, no acercarse mucho a los CAIs y comandos de policía por las situaciones que se está presentando. Que el máximo creador los acompañe en esta noche y bendiciones para todos. Gracias por haber estado en nuestra sintonía. Los vamos a dejar con un tema que nos llega del maestro Rafael Padilla, donde hace un arreglo y composición en su sello discográfico PQ con el tema Por el Sí. Feliz noche y los dejo aquí con el maestro Rafael Padilla.